Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Esta es otra entrevista, otra charla de la Defensoría del Público. Como ustedes saben, nosotros nos ocupamos de la comunicación y actualmente estamos trabajando la cuestión ambiental y por eso una referente ineludible en la cuestión ambiental es Yayo Herrero. Yayo es antropóloga, pero también es ingeniera, es educadora social, profesora, investigadora, activista, y es una de las mujeres más influyentes en la protección del medio ambiente, perdón, del ambiente en España. Fue coordinadora estatal de Ecologistas en Acción y desde el año 2012 dirige FUGEM, una entidad sin fines de lucro. Yayo Herrero es una referente del ecofeminismo. Pero Yayo, ¿qué es el ecofeminismo? Hola, muy buenas y muchísimas gracias por esta conversación. Bueno, pues el ecofeminismo es una corriente de pensamiento y también un movimiento social. Y es importante tener en cuenta que es ambas cosas, porque no es solamente un planteamiento académico, sino también un movimiento que pretende transformar la realidad, ¿no? Y se basa fundamentalmente en la potencialidad que existe cuando ponemos en diálogo dos movimientos sociales imprescindibles como son el movimiento ecologista y el movimiento feminista, ¿no? Entendemos, yo creo, muy bien la conexión cuando nos preguntamos sobre qué es lo que sostiene la vida humana y adquirimos conciencia de que la vida humana se basa fundamentalmente primero en la relación con la naturaleza. No hay economía posible sin naturaleza, no hay vida posible sin naturaleza. De ella obtenemos los alimentos, la energía, el agua, todo lo que precisamos para vivir. Pero por otro lado, la vida humana se sostiene también sobre una enorme cadena de mediaciones y de relaciones sociales que permiten que los cuerpos se sostengan. Todas las personas, absolutamente todas, y sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, somos dependientes. Y esa dependencia, que no es una patología, sino que es un rasgo inherente de la vida humana, ha recaído histórica y mayoritariamente sobre las mujeres. No porque las mujeres estemos mejor dotadas genéticamente para ocuparnos del cuidado de la vida, sino porque es el rol que impone la división sexual del trabajo propia de las sociedades patriarcales, ¿no? Por tanto, somos ecodependientes, somos interdependientes, estamos sujetos a los límites físicos del planeta, necesitamos permanentemente cuidados y eso hace que las vidas humanas haya que sostenerlas intencionalmente, ¿no? El cómo se sostienen intencionalmente esas vidas desde el punto de vista de la economía, de la política, de la cultura, es el objeto central de las miradas ecofeministas. Yayo, aquí en la Argentina, en general en los países que a mi entender se señalan como en vías de desarrollo erróneamente, hay muchísima discusión, incluso en los sectores más progresistas, acerca de que esto del cuidado del ambiente está muy bien en los países centrales, pero que aquí, en Latinoamérica, primero tenemos que desarrollarnos y sin cambiar el modelo de producción. ¿De qué manera se puede compatibilizar el crecimiento económico con el cuidado del ambiente? Esto que estás planteando acá también pasa, es decir, la discusión constante entre si son primero las personas o los animales, si es primero el ambiente o primero las personas y tal, es un tema permanente, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con una cultura que nació sobre todo en el mundo occidental y que se extendió a otros lugares a través de violentos procesos de colonización, que es una cultura, digamos, que se autopercibe como desvinculada de la naturaleza y no dependiente de ella. Nuestros sistemas económicos dominantes, los modelos que hemos denominado de desarrollo, son modelos que dependen básicamente, por ejemplo, de la existencia de energía, ¿no? Esa energía o es petróleo, o es carbón, o es gas natural, que es un recurso finito de la Tierra, o si son energías renovables y limpias, es sol, son otros minerales con los que fabricar aerogeneradores y placas solares. Si es energía nuclear, es uranio, ¿no? Quiero decir con esto que no hay energía posible si no hay naturaleza, si no hay minerales
que puedan ser extraídos. Y esos minerales son finitos, no existen en cantidades infinitas, ¿no? Lo que quiero decir es que es un tremendo error hablar de desarrollo al margen de hablar de la naturaleza y de su estado, porque a lo que ha conducido esa dicotomía, esa falsa dicotomía, ha sido a que algunos países enriquecidos han crecido de una forma absolutamente desorbitada, agotando recursos de una forma extremadamente veloz y generando un cambio climático que en este momento está descontrolado. Aparece en los medios de comunicación en España el negacionismo del cambio climático. ¿Hasta qué punto las audiencias son conscientes de la relación que hay, por ejemplo, entre la ola de calor que están sufriendo los evacuados por los incendios, los mismos incendios y el cambio climático? ¿De qué manera se comportan y transmiten los medios de comunicación? Nosotros hemos tenido aquí en nuestro país un negacionismo extremo durante los últimos años. Había un negacionismo, digamos, de facto, un negacionismo explícito, que era en el que protagonizaban fundamentalmente sectores de la ultraderecha que negaban el cambio climático, ¿no? Pero había también otro negacionismo, que yo digo que es un negacionismo por omisión, que es el de otros sectores mucho más progresistas que no negaban la existencia de un cambio climático, pero que no eran capaces o no querían asumir que es importante hacer transformaciones sociales y económicas urgentes para poder mitigar por un lado y adaptar por otro nuestras formas de vida al cambio climático, ¿no? En las últimas encuestas que han hecho en España, una gran cantidad de población asume que hay un cambio climático y cree que tiene consecuencias grandes, ¿no? Donde yo creo que está el problema, y creo que ahí los medios de comunicación tienen una importante responsabilidad, digo en negativo y en positivo, desde los dos puntos de vista, es en conectar bien el cambio climático y sus efectos con sus causas estructurales. Ahí es donde hay problemas muy, muy importantes, ¿no? Es decir, se asume que el cambio climático, por ejemplo, tiene que ver con la quema de combustibles fósiles, pero se interpreta que, bueno, que la clave es dejar de usar el coche de motor de combustión, por ejemplo, con diésel, y empezar a utilizar coches eléctricos, sin tener en cuenta que el coche eléctrico requiere extracción de litio, de cobre, de platino, de neodimio, disprosio, que está situado precisamente en los territorios de los países históricamente saqueados y que además requiere enormes cantidades de energía fósil para poder ser extraído ese mineral, ¿no? Digamos que lo que nos falta, y yo creo que sería muy necesario, es que los medios de comunicación social allá hagan como un esfuerzo de educomunicación, ¿no? De tal manera que se puedan conectar bien los efectos con las causas y se puedan dar explicaciones más complejas que muchas veces no caben en un tuit o no caben en un titular. En los medios de comunicación en la Argentina lo que vemos es que la cobertura de los temas ambientales es espasmódica, poco profunda, y no hay una continuidad. A veces se hace hincapié en las consecuencias de las sequías, de los incendios, de las bajantes de los ríos, pero no en las causas, que justamente sería lo que nos permitiría reflexionar y actuar. ¿En España sucede lo mismo? ¿Y, lo mismo. qué se te ocurre, Yayo, como propuesta a los medios de comunicación? Es decir, ¿de qué manera los medios de comunicación, los que quieren, obviamente, porque también hay que decirlo, hay mucha presión de los avisadores, hay mucha presión de quienes ponen el dinero de la publicidad en los medios, claro, que muchas veces son las empresas contaminantes? En primer lugar, creo que hay que fortalecer los medios de comunicación públicos, que es fundamental, ¿no? Precisamente para tener unos medios independientes de anunciantes y de empresas, porque acá pasa exactamente lo mismo, ¿no? Pasa exactamente todo lo que has dicho, ¿no? El apoyo a los servicios públicos informativos me parece que es absolutamente clave para intentar desvincular la información, bueno, pues de quienes pagan a los medios de comunicación, ¿no? Y creo que habría varios elementos a trabajar, empezando por la base, igual que hablamos de transversalizar en las mallas curriculares de la educación primaria y básica
toda la problemática ambiental, creo que también hay que hacerlo dentro de los estudios universitarios que conducen a que las personas sean periodistas o comunicadores audiovisuales o lo que fuera, ¿no? Desde las instituciones públicas también se podrían hacer, pues desde libros blancos para los comunicadores hasta espacios, no para decirles cómo tienen que comunicar, sino espacios de co-creación para que, una vez conocida cuál es la problemática, los propios profesionales que saben mucho y que tienen mucho conocimiento para saber cómo hacer llegar lo importante a la población, sean quienes sean capaces de prever cómo se puede transmitir, ¿no? Luego creo que los medios audiovisuales son excelentes para el tema de la comunicación, la propia radio, y no desdeñar también la comunicación a partir de la ficción. O sea, yo creo que series de ficción, alguna película, alguna radionovela o telenovela me parece que puede ayudar a conectar también, digamos, la problemática no solamente desde la racionalidad de los datos, sino también desde la emocionalidad de cómo se vive el cambio climático. ¿Qué se hace cuando hay una argumentación desde la ciencia en contra de la protección del ambiente? Porque aquí en la Argentina, lo sabes bien, tenemos prácticamente un monocultivo de soja, el uso intensivo de agrotóxicos, incluso fumigaciones en las escuelas, y cuando se producen enfermedades relacionadas con esto, hay sectores de la ciencia, sectores académicos que resultan funcionales a las empresas y durante años han venido desconociendo la relación entre un fenómeno y el otro. Yo creo que un periodista, una periodista, cuando se encuentra con un discurso sin fisuras que dice que una determinada tecnología o el uso de una determinada producción química en modo alguno es absolutamente segura, o sea, lo primero que debe es sospechar, ¿no? Porque en lo que tiene que ver con la vida, digamos, prácticamente nada se puede asegurar en términos de certeza, lo puedes asegurar en términos de probabilidad. Y si en términos de probabilidad hay algo que es importante tener en cuenta, que es lo que llamamos el principio de precaución, ¿no? Es decir, yo creo que un periodista o una periodista siempre debe interpelarse e interpelar a otras sobre el principio de precaución. Y luego tratar de hacer lo más básico del trabajo de un periodista, y es buscar el contraste de pareceres. Dentro de la ciencia hay miradas que son las que habitualmente más salen en los medios de comunicación, que aseguran y son funcionales muchas veces a determinadas industrias, pero dentro de la ciencia hay también miradas críticas. Entonces, hacer el esfuerzo de mirarlas y darles voz, yo creo que también es importante. El problema que tenemos ahora es que hay tal cantidad de productos químicos que se vuelcan al ambiente que es súper difícil poder establecer una relación causa-efecto. Esta profusión química es tan absolutamente desmesurada que en este momento los estudios de epidemiología resultan muy complicados. Se sabe que el cóctel químico daña, enferma y hace daño, y sin embargo, muchas veces resulta complicado establecer esas relaciones causa-efecto, ¿no? Yayo, en las sucesivas mesas que hemos tenido con periodistas cooperativos, periodistas locales, nos han referido cómo en los distintos territorios se comienza a estigmatizar a los defensores de la naturaleza o a las asambleas ambientalistas. Se los tilda de bobos, de hippies, de inocentes, pero también de ecoterroristas, de subversivos, de violentos. Sí. Como Defensoría del Público, uno de nuestros objetivos principales es reparar, neutralizar este desplazamiento de significado semántico. ¿De qué manera podríamos hacerlo? Sí, bueno, yo creo que es importante marcar y señalar qué es lo que están haciendo muchos defensores y defensoras de la tierra, ¿no? En primer lugar, tener en cuenta que no es una novedad. Por ejemplo, Rachel Carson, en los años 60, cuando publica Primavera Silenciosa, que denunciaba los daños del DDT al ambiente, bueno, ella fue tildada de
solterona, amargada, se Bien estigmatizaba. sexista, bien Sí, sí, sexista. sí. No, no, es que esto es así. Es decir, cuando tú te encuentras, muchas de las defensoras de la tierra en muchos lugares son mayoritariamente mujeres que se articulan comunitariamente para defender el territorio. El estigma de la puta, la loca, la mujer que no hace lo que les es propio, enviarlas a la cocina, decirles que lo que tienen que estar es atendiendo a sus maridos y a sus hijos, eso es constante, ¿no? Incluso en las dinámicas de amedrentamiento, la violencia sexual contra las mujeres. A muchas mujeres defensoras de la tierra y también de los derechos humanos, obviamente, las amenazan con el castigo sexual a ella o a otros miembros de su familia, a sus hijas, por ejemplo, ¿no? Y en el extremo, el asesinato, ¿no? Y luego está la cuestión del ecoterrorismo, ¿no? Yo en general, el movimiento ecologista que conozco y en el que participo es un movimiento que además de ser ecologista es ecopacifista, es decir, es un movimiento que ha crecido y se ha curtido precisamente también en la negación y en el activismo contra la guerra, contra cualquier tipo de guerra, ¿no? Que utilizan como medios de acción la desobediencia civil y la acción directa no violenta, que puede en algún momento incluir boicotear maquinaria de una determinada obra, pero en modo alguno incluye el dañar ningún tipo de vida. Ahora bien, es importante tener en cuenta que en este momento en el que hay un declive importante de la energía fósil, un declive importante de los minerales, surgen también miradas de corte ultranacionalista y neopopulistas de ultraderecha que tienen un discurso que ellos mismos denominan ecologista, es decir, que dicen que los culpables del cambio climático o los culpables de la deforestación de la tierra la tienen precisamente los habitantes de los países más empobrecidos. A veces desde los medios de comunicación, las coberturas ambientales apuntan a las acciones individuales. Se quedan en esto y no apuntan a un cuestionamiento al modelo productivo. Una cosa es más importante que la otra, es decir, la acción individual se opone a estas modificaciones más macro. No, en modo alguno. Yo creo que son acciones que se realimentan positivamente unas a otras. Es decir, el cambio personal es más fácil cuando hay un cambio comunitario y político, pero a su vez el cambio político y comunitario necesita también de transformaciones personales. Con el tema del cambio climático, de la crisis de energía y de materiales, lo que no está claro, o mucha gente todavía no es consciente, de que es que está en riesgo la vida, no la del planeta. No tenemos un problema para salvar el planeta. El planeta seguirá adelante, con o sin nosotros. En este momento lo que está en riesgo es la supervivencia de la vida humana en buenas condiciones. Yayo, muchas gracias por tu tiempo y por tu claridad y tu elocuencia. No, Eh, muchísimas gracias a vosotras por el interés, ha sido un placer.